La nave diplomática Aurora 9 se deslizaba en silencio por el vacío. En uno de sus niveles más altos, Lizara caminaba despacio por la cámara de análisis. El suelo translúcido reflejaba luces suaves que cambiaban de color según el pulso de la nave. Desde fuera parecía tranquila, pero por dentro su mente no dejaba de girar. Habían pasado horas desde la llegada del prisionero. El humano se llamaba Ilan Cruz, traído desde un puesto olvidado en el cinturón de Arcon. No parecía peligroso. Estaba sentado, con las manos sujetas por campos de contención, aún con restos de polvo cósmico en la ropa. Sus ojos oscuros observaban el lugar con atención, como si no fuera la primera vez que estaba atrapado. Lizara se detuvo frente a él, no demasiado cerca. Su rango no le permitía mostrarse débil, pero tampoco podía fingir indiferencia. «No actúas como esperaba», dijo al fin, con voz controlada. Ilan alzó la vista, sin bajar la cabeza. «Supongo que nadie actúa igual cuando lo arrancan de su hogar». Ese comentario le incomodó más de lo que quería admitir. Antes de ese momento, Lizara había pasado años estudiando humanos solo en archivos, cifras, patrones, límites físicos. Nada de eso coincidía con la presencia real de Ilan. Había algo en su forma de hablar, en su calma, que rompía sus esquemas. «Dime algo», preguntó ella tras una pausa. «¿Tu especie siempre es tan resistente?» Ilan sonrió apenas. «Resistentes no. Adaptables. Es distinto». Ese detalle quedó grabado en su mente. El silencio se volvió pesado. Desde las puertas, los vigilantes esperaban órdenes que no llegaban. Lizara dio un paso más cerca, sin darse cuenta. No era curiosidad científica ya. Era otra cosa. «¿No tienes miedo?», preguntó. «Claro que sí», respondió él. «Solo que no dejo que se note». Esa noche, Lizara no regresó a sus cámaras privadas de inmediato. Se quedó observando el espacio desde un corredor alto del palacio orbital. Las estrellas parecían más cercanas de lo habitual. Pensó en la conversación una y otra vez, en cómo Ilan no había intentado agradarle ni desafiarla abiertamente. Al amanecer, tomó una decisión poco prudente. Pidió que lo llevaran de nuevo a la sala, esta vez sin escolta visible. Quería comprobar si su impresión era real o solo cansancio. Ilan llegó caminando despacio, sin perder esa calma que tanto la desconcertaba. «Otra vez aquí», comentó él. «Empiezo a pensar que no soy solo un informe para ti». Lizara no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, algo que nunca hacía con prisioneros. «Ayer no fuiste del todo sincero», dijo. «Tal vez», admitió Ilan. «A veces uno dice solo lo que el otro puede escuchar». Eso la irritó, y al mismo tiempo la intrigó más. Con el paso de los días, los encuentros se repitieron. No siempre hablaban de ciencia o política. Ilan le contó historias simples, mercados ruidosos, cielos contaminados, noches largas sin dormir. Cosas pequeñas, humanas. Lizara escuchaba más de lo que hablaba. Una tarde, mientras la nave orbitaba un planeta cubierto de océanos, se sentaron en el suelo de la cámara de observación. No estaba planeado. Simplemente ocurrió. «Esto no debería pasar», murmuró ella. «Muchas cosas importantes empiezan así», respondió él. Sus manos se tocaron por accidente. Nadie se movió. Lizara sintió una descarga que no venía de ningún sistema tecnológico. Era nueva, intensa, difícil de clasificar. Parte de ella quería alejarse. Otra parte no. La sala se convirtió en su refugio secreto. Allí no era solo una figura de poder, y él no era solo un cautivo. Había preguntas, silencios largos, miradas que decían más que las palabras. Pero el cambio no pasó desapercibido. Los consejeros comenzaron a notar su distracción. Los sensores del palacio detectaron movimientos irregulares en zonas restringidas. Esa mañana, mientras revisaba informes de seguridad, una alerta apareció frente a ella. Actividad no autorizada. Nivel inferior. Lizara se levantó sin avisar a nadie y se dirigió directamente a la cámara de observación. Ilan estaba allí, de pie,
revisando datos proyectados en el aire. Cuando la vio entrar, sonrió como si la hubiera estado esperando. Parece que el universo no quiere dejarnos en paz, dijo. Ella se detuvo a pocos pasos. El aire estaba cargado de tensión, de preguntas sin respuesta, de decisiones que ya no podían posponerse. Y ahí, en ese instante suspendido, ambos supieron que nada volvería a ser simple. Lizara no había bajado a ese nivel solo para conversar. Había ido con una decisión clara: no permitir que Ilan volviera a estar solo. No importaba el costo, ni siquiera si eso significaba enfrentarse a todo lo que representaba el imperio. Tenemos que ser discretos, dijo ella en voz baja. Si alguien te encuentra aquí. No pasa nada, la interrumpió Ilan, tranquilo. No pienso alejarme de ti. Lizara cerró los ojos un segundo. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en rangos ni en órdenes. Solo en él. En cómo su presencia la mantenía alerta, despierta, viva. El sonido de pasos rompió el momento. Ilan se puso de pie con calma, como si ya lo hubiera previsto. Las compuertas se abrieron de golpe y varios soldados entraron con armas de energía activadas. El ambiente se tensó al instante. Lizara reaccionó sin dudar. Se colocó delante de Ilan y activó su hoja de luz. El brillo azulado iluminó la sala y marcó su postura firme. Un paso más, advirtió, y este lugar se viene abajo con todos dentro. Los soldados se miraron entre sí. No estaban preparados para verla así. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Ilan, por su parte, activó un pequeño dispositivo que había logrado ocultar desde su traslado. No era sofisticado, pero en ese momento bastaba. Tenemos que movernos ya, murmuró. No resistiremos mucho aquí. Lizara asintió. Corrieron por los corredores secundarios mientras las alarmas comenzaban a sonar. Las luces cambiaban de color, marcando zonas bloqueadas. Ilan se movía con sorprendente agilidad, incluso con los limitadores aún puestos. Cada roce entre ellos aumentaba la tensión, no solo por el peligro, sino por lo que compartían sin decirlo. Llegaron a un hangar lateral. Una nave pequeña, casi olvidada, los esperaba. Lizara activó los sistemas mientras los disparos rozaban el casco. El despegue fue brusco, pero efectivo. En segundos dejaron atrás el palacio orbital. Ilan soltó el aire que había estado conteniendo y la miró, entre asombro y admiración. No sabía que alguien como tú haría algo así. Y yo no sabía que un humano podía seguirme el ritmo, respondió ella, con una risa corta, nerviosa. Se tomaron la mano sin pensarlo. No fue un gesto heroico. Fue instintivo. La nave se internó en el vacío mientras detrás quedaban luces de combate y confusión. Lizara tomó los controles. Ilan se sentó a su lado, atento a cada señal. No puedo creer que salimos vivos, dijo él. Estuvo muy cerca. No había alternativa, respondió ella sin apartar la vista del panel. Te lo advertí. Él sonrió. Me defendiste sin pensarlo. Eso la sacudió más que cualquier explosión. En ese momento, varias señales aparecieron en el radar. Naves irregulares emergieron del salto. Viejas, modificadas, distintas entre sí. La flota aliada. Respondieron rápido, murmuró Lizara. Nos dará tiempo, pero no será suficiente si nos siguen. Entonces no podemos fallar, dijo Ilan, acercándose para ayudarla a ajustar la ruta. Cada maniobra cuenta. El imperio no tardó en reaccionar. Cazas de intercepción aparecieron entre restos de asteroides y naves destruidas. El espacio se llenó de destellos y sacudidas. Ilan actuaba con precisión. Bloqueaba rastreos, sugería giros imposibles, anticipaba ataques. Eres mejor de lo que aparentas, dijo Lizara mientras esquivaba un disparo directo. Y tú no eres solo una dirigente, respondió él. Eres una luchadora. Ese reconocimiento atravesó todo lo que ella había aprendido a ocultar. Sus manos temblaron un instante. Ilan lo notó y, sin palabras, tomó su mano. Firme. Presente. Gracias,
susurró ella. No sé qué haría sin ti. No estás sola, respondió él. Estoy aquí. Finalmente, cruzaron hacia un sector seguro. La flota los rodeó, protegiéndolos. La calma llegó, pero era frágil. Lizara se permitió mirarlo con atención. La cercanía, el riesgo compartido, todo había creado algo que no podía negar. Ilan, dijo con voz baja. Si salimos de esta. Lo averiguaremos juntos, respondió él, sin apartarse. Frente a ellos, el espacio era oscuro y peligroso. Pero entre ambos había algo distinto. Confianza. Un vínculo que ya no obedecía reglas ni banderas. Y ambos sabían que lo más difícil aún no había comenzado. La cercanía entre ellos no era casual. Era una forma silenciosa de decirse que no estaban solos, que dependían el uno del otro en un lugar donde cualquier fallo podía costarles la vida. No basta con huir, dijo Ilan sin apartar la vista de los sensores. Tenemos que aguantar lo suficiente para lo que viene después. Lizara lo miró de reojo. Cada palabra suya hacía que su pulso se acelerara. No era solo la batalla, ni el peligro constante. Era él. Su calma, su forma de mantenerse firme, esa seguridad que no nacía del poder, sino de la convicción. Por primera vez entendió algo importante, no podía hacerlo todo sola. Y aceptar eso no la hacía débil. Las naves imperiales comenzaron a cerrar el cerco. Descargas de energía sacudían el casco y la cabina vibraba con violencia. Lizara maniobraba con precisión, mientras Ilan ajustaba escudos y lanzaba interferencias para confundir a los perseguidores. Cada explosión cercana reforzaba la misma idea, solo sobrevivirían si actuaban como uno solo. Mira eso, advirtió Ilan, señalando una formación enemiga. Si entramos por el cinturón de rocas, quizá podamos perderlos. Es peligroso, pero es nuestra mejor opción. Lizara apretó la mandíbula y giró la nave sin dudar. El campo de asteroides era un caos de metal y hielo flotando a gran velocidad. Cada fragmento podía destruirlos, pero también darles ventaja. La nave se movía como un hilo entre agujas. Sus brazos se rozaban al ajustar controles, compartiendo movimientos, respiraciones, tensión. El peligro se mezclaba con algo más intenso, algo difícil de ignorar. Una nave enemiga chocó contra otra. La explosión iluminó la cabina por un segundo. En esa luz breve, se miraron. Miedo, alivio, adrenalina, y una certeza que no necesitaba palabras. No podemos frenar ahora, dijo Lizara, sin apartar los ojos del frente. Mientras estemos juntos, resistimos, respondió Ilan, acercándose un poco más. Más casas surgieron del hiperespacio. El ataque se volvió brutal. Sin embargo, se movían con una coordinación casi instintiva. No había órdenes, no había dudas. Solo reacción pura. Tras maniobras que pusieron a prueba tanto la nave como sus cuerpos, lograron salir del cinturón y entrar en un corredor protegido por la flota aliada. El peligro inmediato se disipó, pero la conexión entre ellos seguía ahí, intacta. Ilan sonrió, agotado. Lo logramos, por ahora. Lizara tomó su mano. No pienso dejar que nos separen. No hacía falta decir más. La nave se unió a la formación rebelde. La calma era temporal. Ambos lo sabían. Cuando los sistemas se estabilizaron, Lizara se permitió algo que rara vez hacía, sentirse vulnerable. Mi destino ya no pertenece al imperio, admitió. Pertenece a lo que decidamos juntos. El salto siguiente los llevó a la órbita del planeta central. Desde allí, el antiguo palacio imperial brillaba, rodeado de defensas aún activas. Había sido su hogar. Ahora era el corazón del conflicto. Estamos listos para entrar, anunció la capitana de la flota. Pero esta será la parte más dura. Ilan miró a Lizara. La vio decidida, fuerte, y humana. No podemos esperar más, dijo. Terminemos esto. Descendieron atravesando capas de seguridad. Explosiones, destellos, impactos. Cada roce de manos dentro de la cabina reforzaba su confianza mutua.
No hay vuelta atrás, susurró Ilan. Nunca la hubo, respondió ella. La sala del trono los recibió en silencio. El emperador aguardaba, rodeado de sombras y guardias. Su voz resonó con furia. ¿Crees que puedes desafiarme? Lysara avanzó, hoja de energía en mano. Ilan se colocó a su lado. Esto acaba hoy, dijo ella. No controlarás más vidas. El combate fue inmediato. Guardias, sistemas automáticos, ráfagas de energía. Lysara se movía con agilidad, Ilan cubría cada flanco. Sus manos se rozaban una y otra vez, recordándose que seguían juntos. Finalmente, Lysara enfrentó al emperador. Con un movimiento preciso, rompió su defensa. Has perdido, dijo con firmeza. No por mí, sino por lo que elegimos. Ilan apoyó su mano en su espalda. No hicieron falta palabras. El emperador cayó. El silencio llenó la sala. Lysara respiró hondo. Ilan la rodeó con los brazos. Por primera vez, el miedo cedió por completo. Hicimos lo imposible, murmuró él. Y seguimos aquí, respondió ella, sonriendo. Meses después, el nuevo palacio se alzaba sobre los restos del antiguo. No como símbolo de poder, sino de cambio. Luz, espacios abiertos, vida. Lysara caminaba sin armadura, sin tensión constante. Ilan iba a su lado, tranquilo. Nunca imaginé este final, dijo ella. Ni yo, respondió él. Pero ganamos algo mejor. Desde el balcón, observaron el planeta y la flota ahora pacífica. Lysara apoyó la cabeza en su hombro. Cambiaste mi mundo. Tú el mío. Más tarde, entre jardines suspendidos, se miraron sin palabras. No había urgencia, ni guerra. Solo ellos. Esto es lo que quiero, susurró ella. Entonces cuidémoslo, respondió él. Se abrazaron mientras la galaxia giraba lentamente a su alrededor. No era solo un final. Era un comienzo elegido. Y esta vez, lo escribirían juntos. El silencio que siguió a la caída del imperio no fue inmediato ni perfecto. La galaxia no cambia de un día para otro. Hubo sistemas que dudaron, flotas que no sabían a quién obedecer y mundos enteros que miraban el vacío esperando una nueva amenaza. Pero, por primera vez en generaciones, ese silencio no estaba cargado de miedo, sino de posibilidad. Lysara lo sentía cada vez que caminaba por los corredores del nuevo palacio. Ya no eran pasillos de vigilancia ni símbolos de control. Eran espacios abiertos, llenos de luz natural, con ventanas amplias que dejaban ver estrellas sin filtros ni escudos opresivos. A veces se detenía solo para observarlas, recordando quién había sido y quién estaba eligiendo ser ahora. Ilan solía encontrarla así, quieta, perdida en pensamientos que no siempre compartía en voz alta. Nunca la apresuraba. Aprendió que Lysara necesitaba esos momentos para ordenar su mundo interior, igual que él necesitaba acción para sentirse vivo. Eran distintos, y ahí estaba la fuerza. Sigues pensando demasiado, le dijo una tarde, apoyándose a su lado en el balcón. Y tú sigues hablando poco, respondió ella con una sonrisa leve. Ambos rieron. No era una risa nerviosa ni cargada de tensión. Era tranquila, sincera, algo que ninguno había conocido antes. Gobernar no fue fácil. Lysara rechazó el título de emperatriz desde el primer día. No quería tronos ni coronas. Eligió un consejo abierto, representantes de distintos sistemas, voces que antes nunca habían sido escuchadas. Muchos se opusieron. Otros desconfiaron. El cambio siempre incomoda. Hubo amenazas. Intentos de sabotaje. Viejos leales al régimen que no aceptaban perder poder. En más de una ocasión, Ilan volvió a empuñar armas, no por ambición, sino por protección. No solo de Lysara, sino de lo que estaban construyendo. No luchamos para repetir lo mismo, le recordó ella una noche, cuando ambos regresaban exhaustos. Lo sé, respondió él. Luchamos para que otros no tengan que hacerlo. Ese pensamiento se convirtió en su brújula. Con el paso de los meses,
la galaxia comenzó a estabilizarse. Rutas comerciales se reabrieron. Colonias aisladas volvieron a comunicarse. Historias sobre la caída del imperio se propagaron como leyendas, exageradas, cambiantes, pero siempre con un mismo núcleo, una mujer que eligió romper su destino y un humano que caminó a su lado sin pedir permiso. A veces, Lizara se preguntaba cómo habría sido su vida si nunca hubiera bajado a aquella sala de observación. Si nunca hubiera hecho esa primera pregunta imprudente. La respuesta siempre era la misma, vacía. Ilan no era un símbolo ni un héroe de estatua. Seguía siendo humano, con dudas, con cansancio, con momentos de miedo. Pero nunca intentó esconderlos. Eso fue lo que más la transformó. Le enseñó que la fuerza no siempre grita, que a veces se muestra en permanecer, en sostener, en no huir cuando sería más fácil hacerlo. Una noche, lejos de reuniones y estrategias, se alejaron del palacio en una nave pequeña. Sin escoltas. Sin títulos. Aterrizaron en un mundo cubierto de agua y nubes bajas. Caminaron por la orilla sin decir mucho. El sonido del oleaje era constante, como un latido antiguo. Aquí nadie sabe quién eres, dijo Ilan. Aquí no necesito serlo, respondió ella. Se sentaron juntos, observando el horizonte. Lizara apoyó la cabeza en su hombro. Ilan tomó su mano. No había promesas grandilocuentes ni discursos. Solo presencia. ¿Tienes miedo de lo que viene?, preguntó él. Ella pensó un momento. Sí, admitió. Pero ya no estoy sola. Y eso lo cambia todo. Regresaron al palacio con esa certeza grabada en el cuerpo, no en la mente. El tiempo siguió su curso. La paz no fue perfecta, pero fue real. Nuevas generaciones crecieron sin conocer el peso del imperio. Aprendieron historias distintas. Historias de elección. Y en el centro de muchas de ellas, sin buscarlo, estaban Lizara e Ilan. No como gobernantes intocables, sino como prueba viva de que incluso en medio del control más absoluto, una decisión puede cambiarlo todo. En una mañana tranquila, mientras el sol de un sistema cercano iluminaba los jardines suspendidos, Lizara se volvió hacia Ilan. Si el universo nos observa, dijo, espero que aprenda algo de nosotros. Él sonrió, con esa calma que siempre la desarmaba. Que incluso en la oscuridad, alguien puede elegir quedarse. Ella asintió. Se acercó más. El futuro seguía siendo incierto, amplio, desafiante. Pero ya no daba miedo. Porque lo enfrentarían juntos. Y eso, más que cualquier imperio, era lo que realmente tenía poder.